El eco de una gambeta imparable ha despertado al gigante dormido de Juan Román Riquelme. La noticia es un bombazo que fractura la ética y el pragmatismo en Boca Juniors. Román ha decidido. El plan Villa no es un rumor. Es una orden ejecutiva y la pieza más audaz de su ajedrez directivo. El spoiler es contundente. Sebastián Villa, el extremo maldito que salió por la puerta de atrás, es la obsesión del máximo dirigente Ceneice. ¿Por qué ahora? Porque Villa no es el mismo que se fue. Viene de tocar el cielo. Acaba de cerrar un ciclo triunfal en Independiente Rivadavia. Ganó la Copa Argentina. Fue figura indiscutible. En la semifinal contra Argentinos Juniors, su actuación fue épica. Un golazo de otro planeta y un penal definitorio que selló el pase y la consagración. La consistencia del colombiano fue la señal que Riquelme estaba esperando. El móvil es la urgencia. La falta crónica de desequilibrio individual en Boca es un grito desesperado. El club necesita gambeta y gol ya. Román no dudó. Levantó el teléfono y marcó el número de Sebastián Villa. El diálogo fue directo. La propuesta es firme. La vuelta es inminente. La pregunta crucial es, ¿puede el talento redimir un pasado oscuro? Román está arriesgando su legado. Boca Juniors está al borde de un cisma moral. El fútbol argentino contiene la respiración. Quédense con nosotros, porque vamos a desmenuzar la conversación secreta entre el ídolo y el exiliado. Vamos a analizar el contrato punitivo que Riquelme diseñó. Vamos a entender el sacrificio táctico que Úbeda, el hipotético entrenador de turno, deberá asumir. Suscríbanse de inmediato y opinen. ¿La Copa Argentina de Villa justifica su regreso a Boca? La historia del regreso más polémico ya está en marcha. El fenómeno Villa en Independiente Rivadavia no fue casualidad. El colombiano encontró en Mendoza un oasis. Un lugar para sanar y volver a ser. Se fue de Boca en medio del escándalo. La presión social era insostenible. Su salida fue un acto de rebeldía. Su llegada a Rivadavia generó polémica. La dirigencia mendocina asumió el riesgo. La apuesta fue a todo o nada. Y ganaron. Villa se puso la camiseta y cambió el chip. Se enfocó solo en el fútbol. La Copa Argentina fue su vitrina. El torneo del knockout. El torneo de la redención. Su rendimiento fue de menor a mayor. En las primeras rondas, fue eléctrico. Pero en las instancias decisivas, se convirtió en un monstruo. El partido contra Argentinos Juniors fue la cumbre de su consagración. Un duelo cerrado, táctico, de alta tensión. El bicho colorado planteó un partido de marca asfixiante. Villa fue indescifrable, el único que rompía líneas. Su golazo fue una obra de arte. Arrancó desde la mitad de la cancha. Velocidad pura. Dos defensores quedaron en el camino. El remate fue cruzado. Imposible para el arquero. Un gol que valió el empate y la prórroga. En los penales, su actuación fue la de un líder. Pidió el balón. El primero de la serie. La presión era máxima. Miles de ojos lo miraban. Ejecutó con frialdad. Un remate potente. A un costado. Gol. Calma total. Ese penal no fue solo un gol. Fue un mensaje a Riquelme. Una declaración de que estaba listo. Independiente Rivadavia ganó la Copa. Villa fue la figura. La tapa de todos los diarios. Su ciclo se cerraba con un título y el perdón deportivo. Román vio la señal. La urgencia se convirtió en acción. La mente de Riquelme funciona con pragmatismo. La ética es una variable. El título es la constante. Boca arrastra una carencia desde hace mucho tiempo. La falta de un jugador que rompa el molde. Un desequilibrante nato. Que gane en el mano a mano. Que cambie el ritmo del partido en una baldosa. La salida de Sebastián Villa dejó un hueco que nadie pudo llenar. Langoni es explosivo. Ceballos, antes de su lesión, era prometedor. Hanson es más de equipo. Zenón es un constructor. Pero ninguno tiene la verticalidad y la velocidad punta del colombiano. Riquelme lo sabe. Lo vio en cada partido de Boca. Los empates frustrantes. Las derrotas ajustadas. El equipo se ahoga en el embudo central. Necesita aire por las bandas. La victoria de Villa en la Copa Argentina fue la excusa perfecta. No podía traerlo de la nada. Necesitaba un argumento de peso. La consagración de Villa fue ese argumento. Un título oficial. Una demostración de carácter en la adversidad. El mensaje para la hinchada es simple: vuelve un campeón. La presión por la Copa Libertadores es otra variable. Boca necesita jerarquía para las instancias finales. Un jugador que no le pese la camiseta. Villa ya demostró que puede jugar bajo presión extrema. La estrategia de Román es simple y brutal. El fútbol pasa por ganar.
y Villa te acerca a la victoria. El plan no es nuevo. Es la activación de una carta que Román guardó en la manga. El momento era este. La necesidad era extrema. El costo moral es calculable. Román está dispuesto a pagarlo. La única forma de justificarlo es ganando el próximo título. El teléfono sonó en la noche de la consagración. Villa aún estaba eufórico. Las celebraciones estaban en curso. El número era privado. Villa dudó. Atendió. La voz era inconfundible. Juan Román Riquelme. El saludo fue frío pero directo. Felicitaciones, Seba. Sos un campeón. Te felicito por el penal. Villa respondió con respeto. La conversación duró menos de 5 minutos. Román fue al grano. Te necesito acá. Ya. Boca necesita tu gambeta. ¿Querés volver? La pregunta cayó como un rayo. Villa estaba preparado. Su agente ya lo había anticipado. La respuesta fue un sí condicionado. Villa no es tonto. Sabe su valor. Sabe la urgencia. Sabe la polémica. Su condición fue clara. Un contrato corto. Altamente incentivado. Y garantía de minutos. Román no prometió nada de inmediato. Pero la promesa estaba implícita. El llamado fue la señal. A la mañana siguiente, el Consejo de Fútbol ya estaba trabajando. La primera etapa fue legal. Desvincular a Villa de Independiente Rivadavia, si su contrato no era cláusula de rescisión o préstamo exprés con opción a revocar. La segunda etapa fue financiera. El contrato que se diseña es único. Un instrumento de control. Su salario base será bajo. Simbólico. Pero los bonos por rendimiento serán siderales. Bono por convocatoria. Bono por minutos jugados. Bono por gol o asistencia. Y un premio que rompería la banca si Boca gana la Copa Libertadores. La filtración es que Román impuso una cláusula innegociable, tolerancia cero. Cualquier nuevo incidente, cualquier nueva imputación, cancelación automática del contrato, sin derecho a reclamo. Villa acepta la cadena con bolsillos de oro. Román cierra el círculo. El plan está en marcha. ¿Creen que Villa se va a portar bien con un contrato así? Déjenos su opinión ahora mismo. La historia de Sebastián Villa en Boca es una montaña rusa. Goles memorables. Gambetas imposibles, títulos importantes, pero también la sombra de la polémica, la denuncia por violencia de género, la condena social, la relegación del plantel, el exilio temporal. Román estuvo en el medio de todo. Siempre lo defendió en el aspecto deportivo. Siempre lo criticó en el aspecto personal. El fútbol es así. Doble moral en su máxima expresión. El verdadero problema de traerlo de vuelta es el mensaje institucional. Boca tiene una política de cuidado a la mujer. La dirigencia tiene una bandera social. Traer a Villa rompe esa bandera. Román intenta justificarlo con el éxito deportivo de Villa en Independiente Rivadavia. El título de la Copa Argentina es la coartada. La figura en la semifinal es la prueba. Pero la mancha sigue ahí. La historia legal aún no termina. El riesgo es latente. El Consejo de Fútbol trabaja a contrarreloj para blindar al club. Cláusulas leoninas. Seguros ante posibles demandas. La obsesión es que el problema sea solo de Villa, y no de Boca. El asterisco fantasma de la mala prensa persigue a Román. El debate interno en Boca es brutal. Hay directivos que se oponen. Hay socios que amenazan con protestas. La oposición política ya tiene el arma para atacar a Riquelme. La consigna es clara. El ídolo traiciona la ética por un gol. Román lo sabe. Y apuesta fuerte. El fin justifica los medios. ¿Hasta dónde llega la ambición de un dirigente? Esta historia nos lo va a decir. El entrenador de Boca, llamémosle Úbeda, por ser el técnico de la última etapa, fue el otro impulsor del plan Villa. Úbeda tiene sus propios problemas. El equipo no funciona. La delantera está seca. Necesita soluciones inmediatas. Úbeda vio en Villa lo que Riquelme vio. La única diferencia. El colombiano es el revulsivo que no necesita adaptación. Conoce el club. Conoce la presión. Conoce a sus compañeros, a los que quedan. La llegada de Villa implica un terremoto táctico. Úbeda tendrá que rearmar el once inicial. La víctima principal es la banda derecha. Langoni o Hanson deberán salir. El que más pierde es Aralegui. El mediocampista de la casa. El jugador de sacrificio. Su rol de volante con llegada se verá opacado por la necesidad de compensar el desgaste defensivo de Villa. El colombiano es un atacante. Su regreso obliga a Úbeda a jugar con doble 5 o un volante de marca fijo. El equilibrio es la clave. Villa desequilibra en ataque, pero desequilibra en defensa.
Úbeda debe ser un mago para compensar ese vacío. El beneficiado directo es Cavani, si sigue en Boca. El uruguayo necesita un socio que lo asista y lo nutra de centros. Villa es el extremo ideal. Vertical. Rápido. El socio que Cavani siempre soñó. La sociedad charrúa colombiana es la carta ganadora de Riquelme. La otra pieza del tablero es Zenón. El talentoso volante deberá cambiar su posición. Pasará a jugar más centralizado, como un falso 10, generando juego por el medio para lanzar a Villa. El plan táctico es arriesgado. Úbeda juega su continuidad. El éxito será compartido. El fracaso será solo suyo. ¿Úbeda tendrá la espalda para bancar a Villa ante el vestuario? Es la incógnita que se abre en el predio de Ezeiza. El vestuario de Boca será un polvorín. La llegada de Villa es un bofetón para los que se quedaron y pusieron la cara. Jugadores jóvenes que fueron relegados por la decisión directiva. Jugadores grandes que no comparten la ética de la operación. Úbeda tendrá que gestionar una crisis de egos y valores. La primera víctima es la moral. El club traiciona sus principios por un jugador. La segunda víctima es la titularidad. Langoni o Hanson serán suplentes. Saralegui perderá terreno. La dirigencia ya está al tanto de la tensión. El Consejo de Fútbol diseñó un plan de comunicación interna. El mensaje será de unión. De prioridad al objetivo deportivo. De Villa viene a sumar. Pero las palabras no convencen a nadie. Los jugadores verán el contrato de Villa. Los bonos millonarios. Y sentirán la injusticia. El resentimiento es un veneno que puede matar al equipo. Cavani será el mediador. El líder silencioso que intentará poner orden. Su palabra tiene peso. Su ejemplo es intachable. Pero ni Cavani puede tapar el sol con la mano. Villa debe ser humilde. Debe ganarse el vestuario con goles y sacrificio. Si vuelve con aires de diva, el vestuario lo escupirá. El fracaso será inevitable. La historia muestra que Boca no tolera a jugadores que se creen más que el club. Villa está en la mira. Su compromiso debe ser total. La presión es más fuerte que cualquier defensa. El sacrificio económico de Juan Román Riquelme no es menor. El plan Villa implica reajustar todo el presupuesto de fichajes. El dinero para los bonos sale de un solo lugar: la tesorería. La dirigencia tendrá que ser creativa. La venta de un jugador joven es la opción más probable. Medina era el activo más valioso. Pero su salida ya se concretó, en esta hipótesis de contexto. La urgencia de Villa implica vender a otro joven. Saralegui gana números en la lotería de la venta. Langoni también es mirado. La operación Villa se financia con el futuro de Boca. El costo político es enorme. Riquelme prometió potenciar las inferiores. La venta forzada de otro canterano rompe esa promesa. La oposición aprovechará la coyuntura. Acusarán a Román de gestión cortoplacista, de vender el patrimonio por un capricho. Riquelme responderá con el título de Villa en la Copa Argentina. Vuelve un campeón. La batalla política se juega en la cancha y en los números. El socio debe elegir ética o goles. La mayoría suele elegir lo segundo, pero la minoría ruidosa puede generar un problema grave. Los patrocinadores también están atentos. Marcas grandes no quieren vincularse a polémicas legales. El equipo de PR de Riquelme deberá trabajar horas extra. La figura de Villa debe ser limpiada. Su imagen debe ser asociada al éxito y al gol, no al escándalo. La misión es difícil. La apuesta es gigante. El regreso de Villa es un riesgo controlado para Riquelme. El dirigente sabe que si Villa fracasa, su legado se mancha. Si Villa vuelve a ser problemático, su gestión se derrumba. Por eso el contrato punitivo es tan estricto. Villa no tiene margen de error. Cada paso será monitoreado. Cada palabra será analizada. El jugador vuelve con una lupa en su espalda. La presión social será máxima. La hinchada lo ama por sus goles y lo odia por su pasado. La 12 tendrá un rol clave. El ala más radical del hincha de Boca siempre lo defendió en el campo. Su apoyo puede ser el escudo que Villa necesita. Pero ese apoyo es volátil. Un mal partido, una mala racha, y el amor se convierte en odio. Villa debe ser decisivo desde el primer minuto. Su debut debe ser con gol. Su rendimiento debe ser constante. El jugador sabe que esta es su última oportunidad en un club grande. Si fracasa, su carrera se apaga. Riquelme le da la mano, pero también le pone la soga al cuello. El éxito es la única salida. El fracaso es la condena. La historia de la redención es atractiva, pero el camino está lleno de espinas. ¿Qué expectativas tienen ustedes con el regreso de Villa? ¿Será el salvador que Boca necesita?
Compartan su pronóstico en los comentarios. El análisis de la Copa Argentina de Villa es la hoja de ruta de Úbeda. El colombiano demostró en Rivadavia que maduró en el campo. Se sacrificó más. Jugó más para el equipo. Su efectividad frente al arco mejoró. Ya no es solo el velocista ciego. Es un delantero que piensa. El gol contra Argentinos Juniors es la prueba. No fue solo velocidad. Fue inteligencia. Saber cuándo encarar. Saber dónde rematar. Úbeda quiere explotar esa madurez. La idea es no sobrecargarlo de responsabilidades creativas. Villa solo debe atacar. Recibir el balón. Encarar. Centrar o rematar. La construcción del juego queda en manos de Zenón y el doble 5, hipotético. El enfoque es simple: maximizar la explosividad. Minimizar el riesgo de pérdida de balón en zonas sensibles. La puesta a punto de Villa será intensa. El club no puede esperar. Debe estar listo para los cuartos de final de la Copa Libertadores, hipotético contexto. Cada día cuenta. El preparador físico tendrá un plan especial. El ritmo de Boca es otro. La exigencia es superior. Villa debe ponerse a tono físico y mental. La presión debe ser su motor, no su freno. Úbeda confía en que el hambre de Villa por demostrar su valor será la clave. El entrenador está dispuesto a defenderlo a capa y espada ante el vestuario y la prensa. Pero solo si Villa cumple en el campo. La historia de Boca está llena de regresos polémicos. Jugadores que se fueron mal. Jugadores que volvieron sin gloria. Villa no es el primero, pero su caso es único por el contexto social y legal. El club asume un riesgo que ninguna otra institución se atrevería a tomar. Román está jugando a ser Dios. El todopoderoso que perdona y castiga. El regreso de Villa es un mensaje a los jugadores y a la oposición. El fútbol es lo único que importa en Boca. El éxito cubre todas las sombras. El temor de Riquelme no es que Villa juegue mal. El temor es que Villa vuelva a tener un problema legal o social. Eso sería el fin de su gestión. El escándalo lo consumiría. Por eso el rigor del contrato es extremo. La presión sobre Villa no es deportiva. Es personal. Debe ser un monje. Un soldado. Un profesional las 24 horas. El club le da la espalda a la ética por un gol. El club pone el título por encima de los valores. La hinchada debe reflexionar sobre el precio de la gloria. ¿La séptima copa vale el sacrificio moral? Es la pregunta que Román se niega a responder. El anuncio oficial del regreso de Sebastián Villa será un evento que paralizará a la Argentina. Riquelme prepara el terreno. La conferencia de prensa será controlada. Villa hablará poco. Un discurso breve. De arrepentimiento y compromiso. La figura de Cavani estará presente. Como un aval. Como un protector. El club intentará enfocar la narrativa en la redención deportiva. En la segunda oportunidad. En el héroe que vuelve. Pero la prensa no será fácil. El debate será intenso. El club se expone a la crítica de medios especializados y organizaciones sociales. El costo de imagen es la moneda que Riquelme está pagando. La venta de Medina sirve de coartada financiera. El dinero entra en las arcas. El club muestra solvencia. Pero la mancha no se borra. La ironía es que Villa vuelve gracias al talento y al sacrificio de otro joven canterano. El círculo es perverso. La dirigencia sacrifica el futuro por un presente incierto. La obsesión por la copa es total. Román no puede esperar más. El tiempo corre. La presión es insoportable. Villa es la última bala en el cargador. La historia de Sebastián Villa es un espejo de la sociedad argentina. La fascinación por el talento puro. La ceguera ante la ética. La necesidad de un salvador. Villa encarna esa figura. El jugador diferente. El que resuelve con un chispazo. Riquelme juega con esa fibra. Con el amor incondicional del hincha de Boca por el gol y el título. La vuelta de Villa no es solo un fichaje. Es un statement. Una declaración de intenciones. El mensaje es claro: ganar a cualquier precio. La pregunta que queda abierta, la que atormenta a Riquelme y a la hinchada, es: ¿podrá Sebastián Villa, el campeón de la Copa Argentina, mantener la disciplina y el rendimiento para silenciar a la oposición, o su inminente regreso será el detonante de una crisis ética y deportiva que condene el proyecto de Juan Román Riquelme a la oscuridad total? Suscríbanse para no perderse ni un detalle de esta novela y déjenos su predicción final.